Una profecía, un crimen y un fantasma atormentado por muchos años, ubicado más o menos en la época victoriana en Londres en el siglo XIX. Y vaya que esta historia tiene un trasfondo bastante interesante. Así que si a ti te gustan estas historias de misterio, de fantasmas, pero poco comunes, quédate aquí y no te despegues porque este cuento y esta historia te van a agradar. Hola, muy buenos días, tardes o noches tengan todos y todas ustedes y sean bienvenidos a Morals Book Club. El día de hoy voy a compartirles esta historia y déjenme decirles que no solamente es una historia, sino son dos cuentitos de este gran autor que yo no me había dado cuenta hasta que acabé de leer el libro. Así que les presento esta historia. Por si no lo conocen, se las presento. Es El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, pero no solo de esta les voy a estar hablando, sino de otro cuentito que viene aquí en esta edición. Así que vamos a comenzar con la información de este chiquitín. La fecha de publicación fue en el 2023, fue impreso en España. ¿Qué temas trata este libro? Bueno, o esta historia más bien, este cuentito. Pues va de todo un poco, pero lo más importante es el significado de la vida, de la muerte, el orgullo, la venganza. ¿Qué es lo que puede pasar con esta venganza? El ser materialista, el cómo se vivía, cómo era la sociedad en esa época. Esa era como la gran ventaja que tenía este autor de podértelo poner de una manera con humor para que tú lo pudieras ver desde otro punto completamente diferente, y que ahorita les voy a hablar más a fondo del autor, pero básicamente esos son los temas. Y más que aquí, como les decía en un principio, esta es una historia de fantasmas, pero poco común, porque a este fantasma se le va a avergonzar y este fantasma va a buscar venganza de esta familia. Así que está bastante buena la historia. El número de páginas son 131, así que como pueden ver, realmente es un libro bastante corto, que hasta en una sentada te lo pudieras leer si quisieras y si tuvieras el tiempo, porque también a veces no tenemos el tiempo y si queremos, o a veces viceversa. Pero bueno, y el precio es de $169.90. Recuerden que estos libritos, para los que ven mis reseñas, ya les había traído una reseña de esta colección que ahorita les voy a platicar, pero ese fue el de Una habitación propia de Virginia Woolf. Aquí tuvimos la reseña también y fue el primer librito que le hicimos reseña de la colección, pero este va a ser el segundo, y que de hecho en la colección es el número 4, si mal no recuerdo. Es el número 4 en esta colección. Así que vamos a ver, ya que les estoy hablando de la colección, vamos a decirles cuál es el nombre de esta. Y es Pequeños Tesoros. Cuenta con 40 ediciones. Fueron 40 temas, 40 títulos completamente diferentes de diversos autores como Virginia Woolf, Scott Fitzgerald, Dostoyevsky, Edith Wharton, Oscar Wilde, entre muchos otros, y que vienen las mejores novelas cortas de grandes autores en hermosas ediciones, y que sí, son novelas imprescindibles, novelas que sí o sí tienes que darte la oportunidad de leer, y que mejor que son cortitas y son fáciles de leer, y además de que viene en una portada con una edición muy linda, que de verdad que no te vas a resistir el poderla leer, y se las enseño aquí de cerquita. De verdad es que está muy bonita. Es sencilla, sí, es bastante sencilla, pero creo que vale la pena tener este tipo de ediciones y darte la oportunidad de leerlas. Si te han dado ganas de leer estas novelas, pues qué mejor que con esta colección. Pero ahora sí, hay que hablar de nuestro querido autor, y su nombre, o como lo conocemos todos, es Oscar Wilde, pero su nombre completo es Oscar Finkel O'Flaherty Wilde.
Si no lo pronuncié bien, perdónenme, ya vieron el nombre aquí abajo, así que si ustedes saben pronunciarlo mejor, díganmelo aquí abajito en los comentarios. Él nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda. Él fue escritor de poemas, cuentos, novelas, teatro y ensayos, así que de todo un poco le hacía nuestro autor. Tenía un sentido de humor mordaz y crítico, algo irónico el cómo nos hablaba o cómo describía estas historias. En sus obras le agradaba exponer los excesos de la sociedad victoriana, sí, por supuesto, considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres victoriano. También algo frustrante que pasó en su vida es que durante 2 años fue apresado desde 1895 por tener una relación homosexual con su amigo y poeta Alfred Douglas. Entonces, pues sí, desafortunadamente, imagínense si en esta época es complicado aceptar estas cuestiones de que a lo mejor tenemos gustos diferentes y nos entendemos mejor con otros géneros, con otros sexos. Imagínense en estas épocas cómo era castigado y cómo era mal visto, desafortunadamente. Entonces, él tuvo que pasar por esta situación tristemente y pues sabemos que murió en 1900 a causa de meningitis. Entonces, esa es la información que tenemos de nuestro querido autor. Y vámonos ahora sí de lleno con el libro, pero también vamos a hablar de las obras porque hay un dato curioso que se supone que solamente un libro, solamente una novela pudo publicar él en su vida y fue el retrato de Dorian Gray, pero también publicó poemas. A los 27 años publicó su primer libro titulado Poemas y fue un gran éxito. Fue el libro, fue que le dio el que la gente lo conociera y le gustara su trabajo. Así que vaya que conocemos ahora más información de nuestro autor. Así que ahora sí, vámonos con el libro. Para comenzar, les platico que el título original de este libro de este cuento es The Canterville Ghost, Lord Arthur Saville's Crime. Ese es el nombre de ambos cuentos y cuando se publicó el 2 de marzo de 1887. Así que ya les estoy diciendo, esta versión como tal fue en el 2023, pero la versión original ya tiene muchos años. Vamos a platicarles de qué va por si nunca han leído el Fantasma de Canterville. Ahí les va. Oscar Wilde nos cuenta que este cuento son patéticas desaventuras de un fantasma cuando su mansión es adquirida y habitada por un multimillonario americano. Y ese multimillonario, su nombre es Hiram B. Otis, es el ministro americano y él da la casualidad que compra un castillo, el castillo de los Canterville, y aunque su dueño, el Lord Canterville, le da a conocer que la casa está embrujada por un fantasma que molesta y ha molestado a muchas personas y que incluso algunas han muerto por ello, el personaje Otis decide no prestarle atención porque dice que los americanos ya se la saben de todas a todas y que si estos fantasmas existieran ya tuvieran un museo con estos dichosos fantasmas. Así que una semana después la familia se va a vivir a este castillo y es su esposa Lucrecia, su hijo mayor Washington, que de hecho era rubio apuesto y estudió la facultad en diplomacia americana. También va su hija Virginia, que tiene 15 años, es encantadora, ágil y con unos grandes ojos azules, y sus gemelos llamados Barra y Estrella. ¿Y por qué estos nombres? Pues simplemente por la bandera de Estados Unidos. Otro personaje importante es la señora Umney, que es la ama de llaves y que de hecho ella es la que les da como el tour por la casa, y al momento en que les da este tour por la casa encuentran una mancha de sangre justo enfrente de la chimenea y ella cuenta que fue donde sucedió el asesinato y fue donde Sir Simon de Canterville mató a su esposa en 1575.
Y entonces, a partir de ese momento, empieza a haber como curiosidad, intriga, de decir, no, eso no es cierto, los fantasmas no existen, pero había algo tangible. Después de ello, Washington, el hijo de Otis, decide limpiar esa mancha con un producto llamado Pinkerton, ¿no? Y la limpia una y otra vez, pero da la casualidad que esa mancha regresa y regresa y regresa de colores un poco diferentes, pero sigue regresando esa mancha. Entonces, este señor Otis se cansa y le empieza a decir al fantasma, oye, ¿qué te pasa? Porque estás molestándonos, ¿no? Y de hecho hay un momento en donde el fantasma está caminando y se oyen esas cadenas y le dice, oye, deberías de lubricar esas cadenas porque se escucha mucho y no puedo dormir. Entonces el fantasma jamás había sido ofendido de esa manera y buscó la manera de cómo vengarse de esta familia. ¿Cómo acabará esta historia? ¿Qué pasará con ellos? ¿Alguien salvará esta tragedia que va o que puede suceder? No lo sé, bueno, sí lo sé, pero no se los voy a contar. Es algo que ustedes tienen que descubrir en esta historia y de verdad es que es una historia fuera de lo común, pero te hace reír, te hace disfrutar y es bastante amena. Así que esa es la historia de del fantasma de Canterville. Vámonos con la segunda historia llamada El crimen de Lord Arthur Saville. Y esta pertenece a la colección de cuentos de 1891. ¿Y de qué trata este cuento? O pudiéramos decirlo o llamarla como una novela corta. Esta es una sátira que utiliza la literatura para ajustar cuentas con una sociedad que le asfixiaba en ese momento a Oscar Wilde. Es una historia de misterio, pero al mismo tiempo tiene humor y también te demuestra lo humano que somos, ¿no? Esta parte humana que todos tenemos y el que puede pasar si tú te dejas llevar por esta codicia, por esta avaricia y por lo que se supone que tendría que ser o no. Entonces, ¿de qué va esta historia? Empieza en que hay una fiesta muy grande que Lady Windermere está organizando y pues obviamente ahí acuden los representantes de la alta sociedad inglesa, de todo un poco, lo mejor de la sociedad inglesa. Y hay un personaje muy curioso llamado el señor Podgers, que es un quiromántico y él se dedica a decir lo bueno y lo malo de su fortuna, o sea, qué es lo que va a pasar con esa persona. Y como todo el mundo lo conocía, como todas las cosas que había dicho eran ciertas, a nuestro protagonista, Lord Arthur Saville, le interesó. Él era un noble soltero, pero le dijo el señor Podgers algo muy curioso y algo que no lo dejó en paz, porque él se dio cuenta que algo había visto en su mano, pero que no había sido honesto y no se lo había dicho al 100%, hasta que descubrió que fue y que debido a eso se iban a cometer asesinatos. Entonces, este hecho trágico que se vio en la palma de su mano, que tal vez iba a ocurrir, fue lo que lo llevó a cometer un hecho atroz con tal de mantener su honor, con tal de seguir con esta credibilidad, pero también había una falta de moral muy grande. Varias muertes hubieron en el camino y la influencia es algo bien importante, que esta influencia de la imaginación en la vida real de verdad que te puede llevar a hacer locuras y locuras que ni por aquí nos pasan muchas veces en la mente. Así que de verdad que esta historia también es bastante buena. Son historias muy cortas, pero que te van a hacer pasar un rato muy ameno. Así que comenzando con estos libros de misterio, de horror, de terror y de todo un poco, está El fantasma de Canterville y también El crimen de Lord Arthur Saville. Así que díganme ustedes en sus comentarios si ya han leído este libro, si les gustó esta historia o qué es lo que piensan al respecto. Y vámonos con nuestras frases del día de hoy. La primera dice, me hizo ver lo que es la vida y lo que significa la muerte y por qué el amor es más fuerte que los dos.
La segunda dice, puedes mantener tu secreto mientras yo tenga tu corazón. Ar. ¡Qué fuerte! Otra frase dice, nada se parece tanto a la inconsciencia como una indiscreción. Sí, desafortunadamente sí, hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Y la última frase que tengo por compartirles dice, los sentidos como el fuego pueden curar al igual que destruir. Sí, por supuesto, todo es un arma de dos filos y hay que saberla utilizar. Y más cuando las palabras salen de nuestra boca. Así que por mi parte es todo. Espero que les haya gustado esta historia, esta reseña, que hayan aprendido algo nuevo. Y si no, pues lo lamento mucho. Pero bueno, cuídense mucho y yo los veo el dominguito con un video súper, súper, súper especial. Bye.